Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga. La comunidad de la gracia y el ministerio de alabanza Sol de Justicia le da la más cordial bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez. Siéntanse como en su casa. Hoy estamos gozosos, estamos vivos. Dios nos dio otra oportunidad más de estar aquí reunidos con nuestros hermanos para adorarlo, para bendecirlo, para glorificar su santísimo nombre. Y por eso hoy les invito a colocarse de pie y vamos a leer una porción en el Nuevo Testamento del último libro del Apocalipsis, escatología pura. La escatología es la rama de la teología que estudia los eventos que están por venir. Y aquí vamos a buscar en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Apocalipsis 4, 10 y 11. Lo que está por ocurrir. La visión del trono de Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otra versión, en NTV, dice así: los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria y honra y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Y por eso hoy estamos gozosos porque venimos a adorar al único Dios vivo y verdadero, al Dios que venció la muerte, el Dios que resucitó y el único Dios que es digno de recibir toda la gloria y todo el honor, toda la alabanza. Amén. Amén. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, todo el cielo y la tierra, tú eres Señor. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres Dios.
Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Bendito que sí debe recibir toda la oración, toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria sea para ti, Señor amado. En nuestras Biblias, en los tres evangelios, en el de Marcos, en el de Mateo y en el de Lucas, los evangelios sinópticos, hay una historia que narra uno de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y cuentan que una noche Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en una barca. Y de pronto se desató una tormenta tan enorme que las olas casi que inundan la barca. Pero el Señor Jesucristo estaba dormido. Él estaba profundamente dormido y sus discípulos estaban asustados porque creían que se iban a ahogar. Y lo van a despertar y le dicen: Maestro, Maestro, hay una gran tormenta, ¿no tienes miedo de que nosotros perezcamos? Y el Señor Jesucristo se levanta y le dice: ¿qué les pasa, hombres de poca fe? Y levantando sus manos se dirigió hacia el mar y hacia el cielo, y todo quedó en plena calma. Ese es el Dios poderoso al que nosotros venimos hoy a adorar. Él es el Dios de nuestra esperanza. Él es el Dios que en nuestras tormentas siempre está allí para detenerlas, porque toda nuestra confianza está puesta en Él. Él es nuestra roca fuerte de salvación. Amén. Justicia en la cruz.
nuestro poder solo agradecerle. Gracias, Señor. Dios. ¿En quién somos fuertes, mis hermanos? ¿En quién somos fuertes? En Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para los que no me conozcan, me presento nuevamente. Mi nombre es Cristian González y tengo el privilegio y el honor de guiarles el servicio del día de hoy y compartirles una pequeña palabra. Así que por favor abran sus Biblias o enciendan sus Biblias y acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Pedro capítulo 1. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 1 y se ubican en el verso 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. ¿Ok? ¿Lo tienen? Que dice amén. Amén. Así es, estamos activos. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Verso 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Este pasaje, como lo estaba compartiendo con mis hermanos en el primer servicio, me encanta porque nos muestra el gran regalo que nosotros hemos recibido como hijos de Dios. ¿Cuál es ese regalo? La salvación. Amén. Entonces dice que ese regalo es indestructible, incontaminado e inmarchitable, y que ese regalo que hemos recibido de parte del Señor debería de ser de gran gozo para nosotros, ¿sí? Pero aquí hay algo interesante. En el verso 6 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y me encanta que dice que estamos sufriendo diversas pruebas por un tiempo. No está diciendo que vamos a sufrir diversas pruebas por la eternidad. Esas pruebas las vamos a sufrir hasta que Jesucristo regrese. ¿Quiénes están esperando la segunda venida? Amén. Entonces, me encanta que dice que ustedes están pasando por diversas pruebas. Quizás no pudiera nombrar alguna de ellas, pero quiero ponerlas de manera general. Pruebas que vivimos como cristianos generales: persecución, nos juzgan, y pare de contar, nos ponen debajo de la lupa para ver cuándo nos equivocamos y decir, pero que este es evangélico, mira cómo se equivoca. O diversas pruebas de manera personal. Caí, cometí un error, estoy pasando por alguna tribulación, estoy pasando por algo que de verdad me está impidiendo tener esperanza y estar gozoso de esa salvación que el Padre me haya regalado. Algo que me encanta de la Biblia es que siempre nos da las herramientas para esas promesas o para ese andar del que Cristo nos habla, o en este caso del que Pedro está hablando. Porque aquí dice, debes estar gozoso y esperanzado porque recibiste una salvación. Vas a tener pruebas, pero ¿cómo actúo ante las pruebas? Muchas veces nos preguntamos eso. Cristian, excelente que me estés hablando de todo eso, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? En el verso 13, más abajo del mismo capítulo, dice:
Si quieren me acompañan allí. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y verso 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Verso 16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Allí está la respuesta, mis hermanos. Allí está la respuesta. Vamos a repasar qué nos dice aquí Pedro. Nos dice que actuemos con inteligencia, que tengamos dominio propio y esta que me encanta, y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Les pregunto, ¿tenemos esperanza hoy día? ¿Estamos teniendo dominio propio? ¿Estamos actuando con inteligencia? Cuando leí esto me confrontó muchísimo porque muchas veces no he tenido dominio propio y muchas veces no he tenido esperanza y muchas veces no he actuado con inteligencia. ¿Sí? Y me encanta que el Señor lo deje de manera muy explícita, porque ese va a ser el día a día de cada uno de nosotros. Y para cerrar dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Verso atrás dice, dejen de hacer las cosas que hacían antes, cuando eran ignorantes, o sea, cuando no conocían de Cristo, cuando no éramos seguidores de Cristo. Y muchas veces nos cuesta desarraigarnos de esas viejas costumbres. Pero aquí el Padre nos dice que es necesario. Si quieren estar gozados de la esperanza que tienen, si quieren estar refugiados en el Señor, si quieren mantenerse firmes y decir, yo estoy esperanzado de que Cristo va a volver pronto, y eso para ti sea la gasolina del día a día para ustedes, dejen las cosas viejas. Patrones, conductas, estilo de vida. Hay algo que siempre nos va a querer arrastrar al mundo. Pensamientos, acciones. Allí también se refiere Pablo cuando dice que dejemos las viejas costumbres atrás. Y quiero cerrar esto con esa pregunta. ¿Estamos esperanzados en Cristo Jesús realmente? ¿O las tribulaciones nos están tambaleando muchísimo? Porque ahí hay una gran verdad. Si creemos en Dios como Padre Creador y que su Hijo vivió, murió y resucitó al tercer día para darnos vida, eso es un regalo maravilloso. Y eso y las circunstancias no nos van a tumbar. Sí nos van a tambalear, pero no nos van a tumbar si estamos afianzados y si estamos esperanzados. Amén. 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 Oramos. Padre, en tu nombre te damos gracias porque tú nos has amado primero, Señor. Gracias, Padre amado, por ese regalo inmerecido que tú hiciste al enviar a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y Dios, queremos pedir perdón si no hemos actuado con inteligencia, Dios. Te queremos pedir perdón, Señor, por las veces en las que no hemos tenido dominio propio, Dios. Te queremos pedir perdón, Padre amado, porque quizás muchas veces nos sentimos desesperanzados, Señor, por todas las cosas que están ocurriendo alrededor y en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú poniendo tanto el querer como el hacer en nuestras vidas de buscarte, Señor, porque es la manera en la que vamos a tener esperanza, Señor. Vamos a conocer en quién estamos esperanzados, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra hermosa, mi Dios. Gracias porque nos confronta, Señor, nos redarguye, mi Dios amado, Señor, y nos edifica. En tu nombre, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Efesios capítulo 6, versículo 17. Son las 11, 5 para las 11. ¿A qué hora me dieron el micrófono? Para las 12. Sí, 5 para las... para las 12, perdón. Sí. Bien, Efesios capítulo 6, versículo 17. Tenemos varias semanas hablando en esta epístola y nos quedamos pegados en el versículo 16 porque es una parte allí
tan importante para nosotros, y pienso que debemos sacarle punta a esto. Es decir, no dejar que ya, bueno, sí, se habló la espada del Espíritu, la palabra de Dios y ya. No, se trata de que tenemos que tener en claro realmente qué es la espada del Espíritu, qué es la palabra de Dios, qué parte tan fundamental es la Biblia en nuestras vidas, cómo debemos hacer, por qué hacemos tanto énfasis en la Biblia siempre nosotros acá en la comunidad de la Gracia, y no somos como otras iglesias que, bueno, leen y chévere, vamos a cantar, vamos a lo bonito que es la parte del canto, vamos a esto, vamos a lo otro, y todos salimos alegres y divertidos, y la Biblia, bueno, solamente la tenemos como un libro allí de referencia. Algunas iglesias las tienen en sus púlpitos muy bonitas, o algunas personas las tienen en sus casas muy bonitas, puestas, abiertas en el Salmo número 91, pero está allí, ¿sí? No está aquí, simplemente está donde usted la coloca, y nosotros queremos que esté acá en el corazón, en nuestra mente, y que podamos ponerla en práctica constantemente. Verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación, de lo cual ya hemos hablado bastante, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, el apóstol tenía un profundo interés en que la iglesia de Éfeso, o los hermanos de Éfeso, y todas las iglesias donde esta carta iba a ser leída, él tenía un profundo interés en que todos pudiesen leer. En ese momento no existía la Biblia, pero se le llamaba la palabra de Dios, la Torá. Entonces Pablo quería que toda la iglesia estuviera al tanto en cuanto a este libro que hoy tenemos ya bien recopilado. Para esa época circulaban en las iglesias los escritos de Pablo, las palabras de Jesús, el Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio en ser escrito, y parte del Antiguo Testamento que era accesible a ellos. Ya había un conocimiento acerca de lo que Dios estaba hablando, y siempre que Pablo escribió una carta, generalmente él decía: esto es lo que el Señor tiene para ustedes, y en algunos casos Pablo decía: esto no lo digo como mandamiento, sino lo digo como de mi parte, de Pablo, yo opino, ¿sí? Él daba su opinión, y él hacía énfasis de que no es que Dios me esté diciendo, sino que yo pienso esto, por ejemplo, tal y cual cosa, y él así la decía. Cuando Pablo habla de la palabra de Dios como una espada, posiblemente estaba teniendo en mente que los soldados romanos tenían dos tipos de espada. Una era la espada larga, cuando ellos iban a la batalla, que era para pelear, digamos, a cierta distancia en grupos bastante grandes, y era una espada que permitía distancia entre uno y otro hombre, y esa espada le permitía el poder defenderse en medio de la batalla. Esa espada era generalmente usada en los campos de batalla, pero existía otra espada un poco más corta, que era la que el soldado romano llevaba siempre consigo, nunca dejaba esa espada, era la espada corta. Esa espada le permitía pelear cuerpo a cuerpo, el mantener mayor control, y era más eficiente en cuanto al uso de esa espada por ser corta para poder defenderse. Así sea a dormir, el soldado romano tenía esa espada a su lado. Pablo, cuando estaba hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, posiblemente está refiriéndose a esa espada corta con la que el soldado romano siempre estaba allí cerquita de ella. Pablo quiere que cada uno de nosotros podamos tener esta espada, que es la palabra de Dios, y hacer buen uso de ella, que podamos leerla y pensar siempre en ella, y que ella more y habite en nuestros corazones. No en vano la tenemos hoy en día. Este libro costó vidas y costó sangre, este libro costó persecución, este libro costó muchos años de tragedia para algunas personas, otros la valoraban sobremanera. Fue perseguido este libro, fue básicamente quemado en muchos lugares, se prohibió la lectura, la iglesia tradicional prohibió la lectura. De alguna manera este libro ha sufrido muchos embates y persecuciones durante muchos años. Hoy en día, gracias al Señor, podemos tenerla en físico, tal como usted la puede tener, la lleva a cualquier lugar, la tiene en su teléfono, en su tablet, en cualquier tipo de aparato electrónico, su computadora la tiene en audio, la tiene como sea. De alguna manera podemos tener el acceso a ella, y eso es una bendición. Pero hay algo importante: este libro no ha dejado de sufrir persecución. Hoy en día este libro sigue teniendo mucha persecución.
Antes era perseguida por personas escépticas, personas satánicas, personas que no tenían ningún interés en que este libro fuera reproducido. Hoy en día es perseguida por muchos grupos denominados cristianos que la persiguen, que se enseñan que ya no es necesario leerla, que te enseñan que ya para estos tiempos Dios ha levantado a hombres y a mujeres que tienen una palabra fresca, una palabra renovada, una palabra a que ellos denominan rema. Rema tiene que ver con la palabra que Dios hablaba en el momento antiguo y no en la palabra escrita. Ellos dicen tener ahora algo nuevo que pueden darte. Si usan este libro, lo usan solamente con el fin de tomar un basamento, tomar un versículo y luego montar sobre ese versículo cualquier cantidad de cosas que ellos quieren decir. Es decir, el versículo es solo para apoyarlo y de ahí en adelante viene todo lo que yo quiera decir. Estas personas han montado un serio ataque contra la lectura de la palabra de Dios y son grupos autodenominados o que se denominan cristianos y algunos evangélicos, donde simplemente su interés es que usted ya no lea este libro, sino que usted esté oyendo lo nuevo que Dios está trayendo en este momento a las naciones. Dios quiere algo nuevo, como que si Dios hubiese pasado de moda, como que si la Biblia ya no tiene sentido, como que si Dios se envejeció y bueno, es arcaico, Él se acostumbró a su silleta de cuero, Dios no quiere que tú uses sillas plásticas, Dios se acostumbró a una batola blanca, Él no está interesado en que usted use blue jeans, Dios se acostumbró a tener una barba larga y qué sé yo. Entonces empezamos a imaginar cualquier tipo de cosas y ellos entonces empiezan a enseñar de que lo nuevo, lo que está llegando, como ya Dios es obsoleto, está viejito, entonces ya su manera de pensar es distinta y ahora hay algo moderno, y eso moderno es lo que esas personas quieren traer a la iglesia. Ellos te enseñan que hay un poder en ti, un poder como tipo metafísico, que lo que tú dices puedes recibir, que si lo confiesas llegará, que si lo crees sencillamente eso tiene que venir, que debes proclamarlo, profetizarlo y que debes pisar tal o cual tierra, montarte sobre un carro y pisarlo, porque lo que tu planta de pies pise será tuyo. Que si tú sencillamente lo crees y lo crees con mucha fuerza, eso va a venir, que Dios sencillamente tiene que cumplir lo que tú quieres, porque para eso está Dios. Dios está para que lo que tú desees llegue. Esa es la única utilidad de Dios. Entonces ellos están enseñando toda esta serie de cosas que obviamente se apartan de todo lo que tiene que ver con la verdad bíblica. Si tú lo dices, debe suceder. Si lo crees, suelta la palabra, suéltala, que eso te va a llegar. Entonces, todo ese tipo de cosas de positivismo empieza a llegar hoy a la iglesia cristiana. No hoy, tiene muchos años rodando por allí, pero muchas personas están volcándose en contra de este libro para ir a favor de lo que esos grupos que se denominan cristianos están enseñando, proclaman. Incluso han vuelto a prácticas que habían sido extinguidas de años atrás, prácticas de los comienzos, imagínense, de los tiempos bíblicos, donde existía algo, una creencia llamada la bibliomancia. La bibliomancia tiene que ver con el hecho de interpretar la Biblia en lo que Dios te quiere decir en el momento. Una de las prácticas de la bibliomancia era colocar la Biblia en un sitio donde venteara, donde corriera aire, y obviamente la Biblia se iba a mover las hojas. Donde la hoja se detuviese, tú ibas y la tomabas, y el adivino o el agorero que estaba allí, el de la bibliomancia, leía lo que dice la Biblia e inmediatamente daba una interpretación de lo que te iba a venir, de lo que te va a suceder o de lo que vas a tener como bendición o lo que sea. Otra de esas prácticas era sencillamente dejar caer la Biblia al suelo y donde la Biblia se abriera, entonces inmediatamente se leía y el agorero o adivino iba a decirte a ti qué es la revelación nueva que Dios tiene para ti en ese momento. Eso es la bibliomancia, y hoy en día ese tipo de prácticas que se habían presuntamente extinguido vuelven a resurgir. La idea es, Dios tiene una palabra nueva para ti y vamos a dejar caer la Biblia y te leo y eso es lo que Dios tiene y es entonces lo que tú debes hacer, porque nos hemos vuelto prácticamente en pos del ocultismo. No nos hemos vuelto, perdón, se han vuelto en pos del ocultismo.
Enseñan incluso que hay que ir a lugares secretos, cuevas, montañas altas, debajo del mar, cráteres de cuestiones de estas de volcanes y ese tipo de cosas, donde mora, según ellos, Satanás, donde están los demonios, y hay que irlos a despojar de ese lugar. Hay que echar a los demonios porque han tenido siempre el control de ese terreno y hay que ir entonces a sacarlos de allí. Básicamente están entrando en cosas como el ocultismo, con intenciones de que debes hacer tal o cual ritual para, no sé, una casa. Si llegas a una casa hay que hacer un ritual. Si tienes un animal debes deshechizar al animal, y la manera de deshechizar a un animal es esta. Les decía esta mañana a los hermanos que estaban acá que en nuestros inicios en este salón, ya gracias a Dios, ahorita no hay tantas fiestas como antes en este salón. Obviamente es alquilado y ustedes lo saben, pero durante los fines de semana, viernes, sábado, a veces los jueves, lo alquilan, y antes también lo alquilaban más seguido para hacer fiestas. Nosotros simplemente llegábamos el domingo, limpiábamos, organizábamos e iniciábamos el culto, nuestra actividad. Y una persona que venía con nosotros se dio cuenta de eso y me dijo que no iba a venir más a la iglesia porque ella consideraba que después de lo que sucedió anoche, ejemplo, la fiesta que acá se hizo, nosotros deberíamos llegar con un ritual y hacer una limpieza, una purificación espiritual de este lugar antes de iniciar un culto. A eso se le llama misticismo, y básicamente la iglesia de hoy en día se ha vuelto mística. Tienes que, si compras un carro, lanzarle la sangre de Cristo al vehículo, tienes que pedir la protección especial, sobrenatural sobre tu casa, tienes que hacer esto o tal tipo, abrir una ventana que el aire corra de tal o cual manera, tienes que pronunciar algunas palabras como tipo abracadabra, patas de cabra, no sé. Entonces todo esto ha llegado a la iglesia evangélica y prácticamente nosotros hemos ido en pos de todo eso. La iglesia se ha ido olvidando de la palabra de Dios para practicar según rituales que deben hacerse para mantener cierta o tal cantidad de cosas. Rituales incluso hasta en el dinero. Debes tener un billete de $1 en la cartera si quieres prosperidad financiera. Todo ese tipo de cosas, muchos evangélicos están hoy practicándolas sencillamente porque ha habido un descuido de la palabra de Dios. Dios ha envejecido. Dios ya está, bueno, ya se le han olvidado muchas cosas, y entonces por eso es que ahora nosotros hemos tenido que entrar en lo moderno. Quieren destruir, destronar al diablo de ciertos lugares, echar fuera demonios, preguntar a los demonios cómo se llaman y cuántos hay, decirles a dónde deben ir, atarlos, enviarlos a lugares secos, lugares, yo no sé, desérticos, sí, y todo ese tipo de cosas entonces están aplicando hoy las iglesias evangélicas. Pero lo menos que se está practicando es la lectura de la palabra de Dios. Lucas nos habla y nos cuenta que en una oportunidad Pablo y Silas, Hechos capítulo 17, les invito a buscarlo, Pablo y Silas fueron a una ciudad a predicar el evangelio de Dios. ¿Lo están buscando? Hechos 17. Usted tiene su Biblia, siempre les voy a indicar, vayan a su Biblia, y siempre lo vamos a hacer. Traigan su Biblia a la iglesia, o traigan, si la tienen en un teléfono digital, como sea, pero ábrala y síganos en lo que estamos leyendo y corroboren si lo que estamos diciendo y leyendo es verdad o es mentira. Hechos capítulo 17, versículo, voy a leerlo desde 10, dice, inmediatamente, bueno, voy a leer el versículo 1, perdón, para que tengamos una idea. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Por dónde? Por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo abría las escrituras donde iba y hablaba de las escrituras. Y en el versículo 10 dice que fueron a otro lugar, dice, inmediatamente,
los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Creo que la iglesia evangélica de hoy en día debe volverse a los hermanos bereanos y aplicar las mismas cosas que ellos hacían. Escuchaban la palabra de Dios, pero abrían las escrituras para saber si era o no verdad lo que los hermanos Pablo y Silas estaban diciendo. Y es el hermano Lucas quien relata esta situación. Sorprendió a los hermanos que ellos hicieran eso. Me imagino, un momentico, señor Pablo, déjeme ver si lo que usted dice es así, déjeme buscar, por favor, traigan el rollo, abramos el rollo, busquemos. Así es, continúe, perdón por la interrupción. Continuaba la enseñanza, pero ellos tenían la gentileza, el interés de saber si lo que se estaba diciendo y leyendo era lo correcto. Pues esta costumbre la hemos perdido hoy en día en la iglesia evangélica. Ni siquiera ya llevamos la Biblia, no hay necesidad de llevarla. Ni siquiera queremos leerla en la casa, porque bueno, yo la escucho, yo oigo predicaciones, yo oigo a este o a cual, yo sigo a tal persona en redes sociales. Pueden pasar horas frente al Facebook o a, bueno, no sé, a otra red social nueva o a lo que sea, pero no pueden pasar 5 minutos leyendo la Biblia. Esa es la realidad de la iglesia evangélica hoy en día. Se han perdido las buenas costumbres de la lectura de la Biblia y las hemos sustituido por cualquier otro tipo de prácticas pseudo cristianas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero eso no es cosa de nuestro tiempo, solamente el descuido en cuanto a la lectura del libro de Dios, el libro de la ley. Eso también sucedió en épocas antiguas. Isaías capítulo 28 nos relata una historia de algo que estaba sucediendo en Efraín. Isaías, uno de los profetas mayores, capítulo 28. Vaya rapidito en su Biblia. Solamente voy a leer desde el verso 7 en adelante. Usted puede leer en su casa los primeros versículos y tendrá una idea más clara. Solamente les comento que se habían descarriado los líderes, digamos, religiosos de ese momento y estaban haciendo una serie de cosas que no eran lícitos. Verso 7 dice: pero también estos erraron en el vino y con sidra verso 6, y por espíritu de juicio, perdón, vamos a leer desde el 6, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también, el versículo 7, estos erraron con el vino y con sidra y se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, ¿sí? Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué fue lo que sucedió? Se emborrachaban, se volvieron alcohólicos. ¿Quiénes? Los líderes, los que debían guiar al pueblo de Dios, sacerdotes y profetas. Sacerdotes, su trabajo era el templo, estar pendiente de todas las cosas del templo y de los rituales del servicio. Profetas, quienes en un momento Dios daba una palabra a través de sus labios. Ojo, no estaba este libro escrito como hoy lo tenemos hoy en día. Ellos daban una palabra y el pueblo iba conforme a esa palabra. Estas personas, los líderes religiosos de la época, se habían entontecido, dice así, se volvieron alcohólicos, borrachos, en pocas palabras. Vino y sidra habían nublado su mente, su consejo y su pensamiento ya no era el mismo. La iglesia evangélica hoy en día, bueno, espero que no sea con alcohol, que sea entontecido, pero sí con fábulas y siguiendo cualquier tipo de cosas extrañas que cada día surgen, hemos o han sido enceguecidos. Versículo 8 dice: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Usted se imagina una mesa llena de vómito y suciedad? Verso 9: ¿a quién se enseña ciencia?
¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Ellos se habían vuelto en pos del alcohol, del licor, y se habían olvidado de los principios o principales, digamos, decretos de la palabra de Dios. Ellos se burlaban de Isaías cuando le hacían la pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Y ellos preguntan: a los destetados, es decir, a los niñitos que le quitamos la teta, a los arrancados de los pechos, a ellos. Y ellos estaban haciendo una burla entonces de Isaías. Isaías les está recordando: escúchenme, los principios que nosotros hemos seguido durante todos estos años son ¿cuáles? Mandamiento tras mandamiento. ¿Saben cómo se lee y se estudia la palabra del Señor? Mandamiento tras mandamiento. Y eso ha sido desde toda la vida. Mandato sobre mandato. Así se aprende la palabra del Señor. Renglón tras renglón. Así se estudia la palabra de Dios. Línea sobre línea. ¿Sí? Sin perder nada. Y luego dice: un poquito allí, otro poquito allá. Así se escudriña la palabra del Señor. Ellos se habían alejado de estos principios y en su lugar habían colocado el vino y la sidra. Nosotros, bueno, siempre digo nosotros, pero básicamente la iglesia evangélica de hoy en día también se ha alejado de mandato tras mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí y otro poquito acá, porque sencillamente los programas de televisión cristianos son mejores y puedes aplicar todo ese tipo de cosas que ellos te dan y te pueden funcionar mejor que pasar un tiempo acá estudiando línea, renglón, mandato y un poquito aquí y otro poquito allá. Eso va a ser más beneficioso, sostienen ellos. ¿Y saben qué hemos hecho? La iglesia evangélica se ha entontecido y se ha enceguecido por seguir todo ese tipo de principios que van en contra de la palabra de Dios. Principios que lo que han es causado daño a la iglesia evangélica. La gente hoy en día anda creyendo que por hacer o seguir cierta cantidad de cosas les va a ir mejor que por practicar los principios bíblicos. No se trata de atacar a ningún grupo que se llame cristiano desde acá, sino que ustedes puedan necesariamente tener la palabra de Dios presente en sus vidas. No sé cuántas prédicas llevamos ya sobre este texto de la palabra de Dios, pero si el fin de todas estas prédicas y las que faltan acerca de la palabra de Dios puede producir en ustedes un efecto positivo que diga que ustedes, wow, desde ahora en adelante nos hemos animado, tenemos hambre y sed por conocer más la palabra de Dios, pudiésemos decir, bueno, hemos sido buenos siervos inútiles, porque hemos enseñado lo que el Señor nos dijo que les enseñáramos y ellos están aprendiendo y practicando y estudiando la palabra de Dios en todo tiempo. Pero si seguimos y lamentablemente entra o cae en saco roto o oídos sordos y no tiene efecto, bueno, Dios hará lo que Él quiera hacer. Pero nuestro trabajo es, como dijo Pablo, escribiéndole a los ancianos allá en Hechos, cuando les dijo: he dado todo el consejo de Dios a ustedes, y que todo ese consejo de Dios a ustedes pueda hacer el efecto que Dios realmente quiera que así sea. La iglesia no debe olvidar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener la preeminencia en sus vidas antes que las redes sociales. Equipare usted el tiempo que se meten en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas metido en cualquiera de tus redes sociales y cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? Si equiparas y dices 1 hora en el Facebook y 1 hora en la palabra de Dios, wow, va a ser impresionante. Si dices 1 hora en el Instagram y 1 hora en la palabra de Dios, bueno, lamentablemente ustedes van a superar a cualquiera en conocimiento bíblico acá dentro de la iglesia, si solamente siguen el mismo parámetro que usan para pasar tiempo en cosas que de verdad no nutren su vida espiritual versus las cosas que sí van a nutrir su vida espiritual.
David, un hombre pecador como cualquiera de nosotros, un hombre que le falló a Dios, que hizo un censo que no debía haber hecho, un hombre que fue adúltero, un hombre que no fue el mejor de los papás, un hombre que desobedeció a Dios y quiso hacer lo que quería, un hombre que cometió infinidad de errores, pero que al final de cuentas tenía un corazón que era muy adaptable al corazón de Dios, un hombre que podía escuchar con humildad lo que Dios quería decir. Por eso se le llama un hombre conforme al corazón de Dios, pero humano y pecador como cualquiera de nosotros. Él escribió un salmo muy bello, el Salmo 19. Le invito a buscarlo y a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de este salmo que inspiró a David para que lo escribiera. A este salmo los teólogos le han llamado los dos libros, así le llaman, el salmo de los dos libros, porque el salmo habla de Dios en dos cosas. Vean versículo 1 hasta el versículo 6, ¿lo tienen? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David está hablando y admirando que la creación de Dios. Usted se para y ve hacia afuera, me imagino que el cielo está despejado y está azul, y usted puede ver, wow, cómo Dios creó este azul oscuro o azul claro, cómo hizo Dios las nubes. Cuando en la noche usted ve las estrellas, la más lejana, cuánto tiempo te llevó a hacerla, cuántas estrellas hay, el clima, todo tan agradable. La creación te habla de la existencia de un Dios todopoderoso. No es que vamos a caer en el animismo. El animismo enseña que todo es Dios y Dios es todo, ¿cierto? Es decir, el animismo ve un árbol y dice, Dios es ese árbol, Dios es ese río, Dios es el mar. Ellos ven que todo es Dios, y no vamos a caer en las prácticas del animismo. Nosotros vemos que todo ha sido creado por Dios, y que Dios en su perfección y como todopoderoso ha tenido la bondad de hacerlo para el disfrute de cada uno de nosotros. No vemos las cosas como Dios, sino vemos la creación de Dios en cada cosa. Eso nos lleva a pensar de que David estaba posiblemente en ese momento meditando, en una meditación. Alguien dice que son dos poemas, llaman a este salmo el salmo también de los dos poemas. Dios estaba usando a David para contemplar la grandeza de su creación y la hermosura de todo lo que él ha hecho. Pero en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora David pasa a describir 6 cosas importantes. Primero, la palabra de Dios es en 6 sinónimos. ¿Cuál es? El testimonio es un sinónimo de la palabra de Dios, la ley es un sinónimo de la palabra de Dios, los mandamientos, el precepto, el temor de Jehová, los juicios, todos son sinónimos de la palabra de Dios. Y habla de 6 cosas que la palabra de Dios hace en la vida de cada una de las personas que se animan a leerla. Una de esas palabras, y no voy a entrar en detalle hoy, en la próxima podemos continuar porque ya la hora se nos está yendo. Continuamos en la próxima, acá en el Salmo 119, y vamos a verlo texto a texto, lo que Dios quiere enseñarnos en este Salmo 19. Lo importante es
que Dios está profundamente interesado en que usted lea la Biblia. Desde hace varios meses, creo que desde principios de enero, hemos estado leyendo el Salmo 119. Y vaya que nos hemos tardado bastante tiempo. Se cree que el Salmo 119 haya sido escrito por Esdras. Todo lo que el Salmo 119 habla es la palabra de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios y todo lo que tenga que ver con lo que nosotros denominamos hoy en día la Biblia. De eso habla todo el Salmo 119. Mientras que el Salmo 119 Dios inspira a David para que él hable de 6 principios y 6 causas que nos tiene el Salmo 19 para cada uno de nosotros. Hermanos, es una bendición el poder tener la Biblia en nuestro idioma y poder andar con ella sin ningún tipo de problemas. Lo que es triste es que lamentablemente ella ocupe un lugar en su cartera, en su bolso o en su biblioteca o en su mesa. Solo está allí para estar allí, no para ser leída, no para ser escudriñada, no para, como enseñó o como les recordó allí Isaías capítulo 28, mandato tras mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, y todo lo que allí está escrito para que nosotros podamos aplicarlo. ¿Quieres aprender de la palabra de Dios? Aplica Isaías capítulo 28 desde el versículo 8 y 9 en adelante. ¿Cómo debo estudiar yo la palabra de Dios en mi vida? Y el efecto. Aquí David está hablando de 6 causas y 6 efectos que hace la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas. Y mi oración a Dios es que toda esta serie de prédicas sobre la palabra de Dios puedan causar en usted un hambre y una sed por el libro sagrado, que podamos aplicarlo y vivirlo, y que, ¿saben qué? No podamos estar un día si no hemos leído, aunque sea un versículo de la palabra de Dios, que cause una sed que solamente pueda saciarse en el momento en que usted abra este libro para ser leído, y que pueda aplicarlo y también vivir cada uno de sus principios, y que quienes se desviven o andan con la boca abierta detrás de todo este tipo de nuevas prácticas que nos trae la nueva era, porque todo eso tiene que ver con nueva era, puedan entender de que la palabra de Dios, la Biblia, debe tener la preeminencia en cada una de nuestras vidas. Quiero citar, y abro comillas, lo que escribió un hombre llamado Kant, un profundo estudioso acerca de la palabra de Dios. Él dice: el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí son 2 cosas que llenan el alma de admiración y reverencia siempre crecientes. No hay sustituto para la palabra de Dios. No hay sustituto, novela, película, lo que sea, que pueda reemplazar la palabra de Dios. Creo que la iglesia de este siglo, año 2022, debe volverse a los principios que los hebreos aplicaban, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito acá. Así se debe leer y estudiar y escudriñar la palabra de Dios, conforme lo dice Isaías y conforme la aplicaban también cada uno de los hebreos. Hermanos, estoy terminando, quiero cerrar con algo que tenemos allí. Yo quiero, si usted puede tomar una foto. Esto lo escribió un autor desconocido, obviamente no se conoce quién lo hizo, pero lo que contiene es excelente. Dice: la Biblia, ¿lo tenemos? La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal.
Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Así termina. Gracia y paz. El autor de esta obra o de esto que acabamos de leer es desconocido. Pueden tomarle una foto, guardarla, pensar en ella. Pero antes que todo, debemos meditar en la palabra de Dios y permitir que sea ella la que cambie nuestras vidas y permitir que sea ella la que guíe nuestros pasos, como dice el Salmo 119. ¿Con qué cuidará o con qué se guiará el joven en su camino? Con guardar la palabra del Señor. Vivamos en ella, pensemos siempre en ella, y si usted la tiene, a un día va a entregar cuentas por ella. Léala, practíquela, medítela. Y no es que estoy resaltando lo que acabamos de colocar allá arriba, pero me gustó el pensamiento sobre la palabra de Dios. Esa no es la palabra de Dios lo que vimos arriba, sino alguien que opinó, autor desconocido, algo sobre la palabra de Dios, que bien nosotros pudiésemos tener todo el cuidado. Padre, damos gracias, Señor, por la oportunidad de hablar tu palabra, Señor, de enseñar, Dios mío, acerca de ella, Dios mío, de poder abrirla sin pena y poder guiar a mis hermanos, Señor, a que puedan también buscar en ella. Señor, pedimos que tú puedas ser, porque es que si tú no lo haces, Señor, nadie lo va a hacer, quien cambie los corazones de aquellas personas, Señor, que no valoran este libro, Señor, que sencillamente prefieren vivir entontecidos, Señor, o embobados con otro tipo de fábulas y cosas extrañas, Señor, que distan, Señor, de lo que es tu palabra. Pedimos, Señor, perdón por nuestra negligencia, Señor, al leerla, a escudriñarla, Señor. Pedimos, Señor, perdón por no ser personas, Señor, con un compromiso, Señor, para leer este libro. Pensando también en la predicación de la semana pasada, especialmente el testimonio acerca de aquel hombre que iba todos los días al baño para poder obtener esas hojas llenas de excremento, limpiarlas y después leerlas, Señor, lo cual era tu palabra usada como un papel toalé, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos puedas perdonar, Señor, por ese pecado que hemos cometido de ignorancia, Señor, de tu palabra, y que tú puedas, Señor, limpiarnos con tu sangre, Señor, y que podamos o puedas tú poner, Señor, en nuestro corazón ese querer leerla y también el hacer, Señor. Que ya dejemos la excusa de que los lentes, que los ojos, que el tiempo, que esto, que aquello, que lo otro, Señor, y todo ese tipo de cosas que ponemos como excusa, y que podamos adentrarnos, Señor, en las profundidades de tu palabra, practicarla, Señor, y vivirla. Que podamos hacer un compromiso, Señor, contigo para continuar creciendo en ti, Señor. Tú quieres que todos conozcamos tu palabra, Señor, y es nuestro deber enseñarla desde acá, Señor, como lo has dejado instituido, Señor, para nosotros. Ayuda a cada persona, Señor, a tener esa responsabilidad y que sea tu divino Espíritu guiándoles a ellos, Señor, en la lectura. Que como dice, Señor, en el Evangelio de Juan capítulo 14, que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, Señor. Que nos guíe a través de la lectura de este sagrado libro, Señor. Y que podamos crecer cada día más en ti, Señor, y madurar. Y que las generaciones futuras, Señor, que están acá, porque muchos de los que acá estamos, Señor, pronto ya no estaremos, Señor, puedan también mantener en alto ese estandarte de tu palabra, Señor, por encima de todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a cada persona, provee lo necesario para ellos, guárdales durante toda esta semana, Señor, y que esta palabra pueda quedar guardada, Señor, en sus vidas, y que tú puedas hacer en ellos lo que quieres hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.